Muy bien, si hablamos de esquizofrenia y trastornos psicóticos en el curso de salud mental. Bueno, el término esquizofrenia se empezó a utilizar en 1908 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler. La palabra se deriva del griego, quiso, dividir y bren, mente. Definición: es el resultado de una combinación variable de predisposición genética, disfunción bioquímica y factores fisiológicos y estrés psicosocial. Esta se caracteriza por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. Concepto principal: tenemos la psicosis, una condición mental grave en la cual hay desorganización de la personalidad, deterioro del funcionamiento social y pérdida del contacto con o distorsión de la realidad, y pueden presentarse pensamientos ilusorios y alucinaciones. La psicosis se puede también manifestar con o sin la presencia de alteración orgánica. Muy bien, si hablamos de la esquizofrenia, los primeros síntomas de la esquizofrenia se presentan con más frecuencia en la adultez temprana. El desarrollo del trastorno se puede ver en 4 fases: personalidad esquizoide, fase prodrómica, fase activa y fase residual. La fase 1, que es la personalidad esquizoide, describe a los individuos en esta fase como indiferentes a las relaciones sociales y con un limitado rango de expresiones y experiencias emocionales. No disfrutan las relaciones cercanas y lógicamente estas personas prefieren ser solitarios, parecen fríos y distantes. Sin embargo, no todos los individuos que muestran las características de personalidad esquizoide progresan a la esquizofrenia, pero sí muchos enfermos con esquizofrenia muestran evidencia de estas características en la condición premórbida. La fase 2, que es la prodrómica, las características de esta fase incluyen retraimiento social, comportamiento peculiar o excéntrico, descuido del arreglo personal, franqueza o afecto inapropiado, alteraciones en la comunicación, ideas extrañas, experiencias inusuales, falta de iniciativa, interés o energía, y la duración de esta fase es muy variable y puede tardar muchos años antes de que se deteriore el estado esquizofrénico. En la fase 3, la esquizofrenia es la fase activa del trastorno. Los síntomas psicóticos son predominantes y sus síntomas características son delirios, alucinaciones, un lenguaje desorganizado, incoherencia frecuente o descarrilamiento, comportamiento catatónico o muy gravemente desorganizado, disfunción social, ocupacional y duración, los signos continuos del trastorno durante al menos 6 meses. ¿Listo? Bueno, también acá vamos a ver el trastorno esquizoafectivo y diagnóstico diferencial con trastorno de ánimo, diagnóstico diferencial de condición médica general o uso de sustancias, y las alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o ejemplo al abuso de alguna sustancia o medicamento o de una enfermedad médica, y relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Si hablamos de la fase 4, es la fase residual, y la esquizofrenia acá se caracteriza por periodos de remisión y exacerbación. Una fase residual por lo general sigue a una fase activa de la enfermedad. Los síntomas durante esta fase son similares a los de la fase prodrómica, con aplanamiento afectivo y alteraciones del funcionamiento como los más evidentes, y la alteración residual con frecuencia aumenta entre los episodios de psicosis activa. La clasificación, se identifican varios tipos de esquizofrenia y trastornos psicóticos.
relacionados y también se diferencian por el cuadro completo de la sintomatología clínica. Estas son esquizofrenia desorganizada, catatónica, paranoide, indiferenciada, residual, trastornos esquizoafectivos, psicótico breve, esquizofreniforme, delirante, psicótico compartido, psicótico causado por una condición médica general y psicótico inducido por sustancias. Si hablamos de la esquizofrenia desorganizada, el inicio de los síntomas por lo general se presenta a los 25 años de edad y el curso es crónico. El comportamiento es muy regresivo y primitivo y la apariencia personal del individuo es descuidada y la alteración social es extrema. Si hablamos de la esquizofrenia catatónica se caracteriza por marcadas anomalías en el comportamiento motor y se puede manifestar en forma de estupor o excitación. El estupor catatónico generalmente se caracteriza por extremo retardo psicomotor y el individuo muestra una pronunciada disminución en los movimientos espontáneos y en la actividad. Y la catatonía de excitación se manifiesta por un estado de extrema agitación psicomotora. Ahora, si hablamos de la esquizofrenia paranoide se caracteriza de manera principal por la presencia de delirio, de persecución o de grandeza y de alucinaciones auditivas relacionadas con un solo tema. El individuo con frecuencia está tenso, sospecha y está en la defensiva. Además puede ser argumentativo, también puede ser hostil y agresivo. Si hablamos un poco de la esquizofrenia indiferenciada, algunas veces los pacientes con síntomas de esquizofrenia no concuerdan con los criterios de los subtipos o pueden coincidir con más de un criterio a estos individuos y se les da el diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada. El comportamiento es evidentemente psicótico, esto es, ya que hay una evidencia de delirios, alucinaciones, incoherencias y comportamientos raros, extraños. Si hablamos de esquizofrenia residual, en la etapa residual existe evidencia continua de la enfermedad, aunque no hay síntomas psicóticos destacados. Los síntomas residuales pueden incluir aislamiento social, comportamiento excéntrico, descuido de la higiene personal, afectos inapropiados, discurso deficiente o muy elaborado, y bueno, también pensamiento ilógico o apatía, ¿no? Desánimo. Si hablamos de un trastorno esquizoafectivo, este trastorno se manifiesta por comportamientos esquizofrénicos con un fuerte elemento de sintomatología relacionada con el trastorno del ánimo, depresión o manía. Y generalmente el paciente parece deprimido, con retardo psicomotor e ideas de suicidio, y los síntomas incluyen euforia, grandiosidad e hiperactividad. Hablemos del trastorno psicótico breve. Las características esenciales de este trastorno es el inicio repentino de síntomas psicóticos que pueden o no ser precedidos de sufrir una situación estresante grave. Estos síntomas duran por lo menos un día, pero pueden prolongarse hasta menos de un mes y al final regresan a un grado premórbido de funcionamiento. Si hablamos del trastorno esquizofreniforme, si hablamos del trastorno esquizofreniforme,
Las características esenciales de ese trastorno son idénticas a las de la esquizofrenia, con excepción de la duración que incluye las fases prodrómica, activa y residual en un mes y por lo menos 6 meses. Si el diagnóstico se hace mientras el individuo todavía está asintomático, pero presenta la enfermedad por menos de 6 meses, se califica de provisional. El diagnóstico se cambia a esquizofrenia si el cuadro clínico persiste más de 6 meses. Ahora, si hablamos de un trastorno psicótico compartido, las características esenciales de este trastorno, también llamado folie-à-deux, es un sistema de delirio que se desarrolla en una segunda persona como resultado de una relación cercana con otra que ya tiene el trastorno con delirios acentuados. Esto se presenta, esto se presenta en el contexto de una relación cercana a largo plazo, en particular cuando la pareja se aísla de otras personas. El curso por lo general es crónico y es más frecuente en mujeres que en varones. Si hablamos de un trastorno psicótico por una condición médica general, las características de este trastorno son alucinaciones y delirios acentuados que se atribuyen a una condición médica general y no se hace el diagnóstico si los síntomas se presentan durante el curso de un delirio de demencia crónica en el progreso. Varias condiciones médicas pueden causar síntomas psicóticos. Condiciones médicas generales que pueden causar síntomas psicóticos. Por ejemplo, acá vamos a ver las condiciones neurológicas, condiciones endocrinas y también condiciones metabólicas, ¿no? Que pueden causar síntomas psicóticos, ¿no? En condiciones neurológicas vamos a ver epilepsia, sordera, migraña. En condiciones endocrinas, desórdenes de tiroides, suprarrenales y enfermedades de paratiroides. Y en condiciones metabólicas, hipoxia, hipercapnia, hipoglucemia. Ahora sigamos, trastorno psicótico inducido por sustancias. Las características esenciales de este trastorno son las alucinaciones y delirios, que son atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia, sustancia de abuso, un medicamento o exposición a toxina. El diagnóstico se hace en ausencia de pruebas de realidad y cuando la historia del examen físico o hallazgos de laboratorio indican el uso de sustancias. Sustancias que pueden causar desórdenes psicóticos, abuso de fármacos, medicamentos, toxinas. Tratamientos. Se discuten varios tratamientos que pueden incluir la psicoterapia individual, la terapia de grupo, la terapia de comportamiento, entrenamiento de habilidades sociales. También tenemos la terapia ambiental y la psicofarmacológica para la mayoría de los pacientes, y el tratamiento más efectivo parece ser una combinación de los medicamentos psicotrópicos y terapia psicosocial. Bueno, intervenciones de enfermería, lógicamente, no susurre a otros en la presencia del paciente, sirva comida del estilo casero, revisar la boca para buscar medicamentos, sea cuidadoso con el contacto físico, utilice siempre el mismo personal, satisfaga las necesidades del paciente y mantenga las promesas para promover la confianza. Bueno, percepción sensorial trastornada, ¿no? Es un diagnóstico de enfermería. Vigile si hay señal de alucinaciones, sea cuidadosos con el contacto físico, utilice las voces en lugar de ellos cuando pregunte el contenido de las alucinaciones y utilice distracciones para atraer al paciente de vuelta a la realidad. Otro diagnóstico de baja autoestima, acciones de enfermería. Pase algún tiempo con el paciente y desarrolle la confianza, asista a los grupos con el paciente al principio para ofrecer apoyo, para obtener logros, enseñe técnicas afectivas de comunicación, aliente la expresión de miedo. Bueno, carencia de autocuidado, higiene.
aliente la independencia en actividades diarias, pero intervenga si es necesario, reconozca y refuerce positivamente los logros independientes. Bueno, trastorno paranoico. Si vamos a hablar del trastorno paranoico, lógicamente la paranoia es la enfermedad mental que se caracteriza por la aparición de ideas fijas, obsesivas, absurdas, basadas en hechos falsos o infundados, junto a una personalidad bien conservada, sin pérdida de la conciencia ni alucinaciones. La causa del trastorno paranoico se desconoce. El trastorno parece ser más común en familias con trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno delirante, lo cual sugiere que los genes pueden estar involucrados y los factores ambientales también pueden jugar un papel muy importante y parece ser común en los varones. ¿Cuáles son los síntomas? Las personas con un trastorno de personalidad paranoica son altamente recelosas de los demás y como resultado limitan su vida social de manera drástica. Con frecuencia sienten que están en peligro y buscan evidencia para apoyar sus sospechas. Las personas con este trastorno no tienen dificultad para ver su desconfianza, es desproporcionada para su entorno, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de un trastorno paranoico? Preocupación porque los demás tienen motivos ocultos, expectativa de que serán explotados por otros, incapacidad para trabajar junto con otros, aislamiento social y celotipia, desapego y hostilidad. El trastorno de personalidad paranoica se diagnostica sobre la base de una evaluación psicológica que valora los antecedentes y la gravedad de los síntomas. El tratamiento es difícil debido a que las personas que padecen este tipo de trastornos sienten extrema desconfianza de los médicos. Si el tratamiento se acepta, los medicamentos y la psicoterapia con frecuencia pueden ser efectivos. El tratamiento bueno es este trastorno de la personalidad no tiene cura, solo se consigue paliar sus síntomas mediante el tratamiento, por tanto esta enfermedad no tiene secuelas. Otras enfermedades. La paranoia se relaciona con otras enfermedades mentales como son la esquizofrenia, el narcisismo, la hipocondría, las manías y el delirio. ¿Listo? Entonces acabamos de ver todo lo que viene a ser los tipos de trastornos, ¿no? Trastornos paranoicos y bueno, también los tipos de esquizofrenia. ¿Listo? Muy bien, chicos. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me lo hacen llegar al WhatsApp. Ahí yo les podré resolver todas sus dudas y todas sus preguntas. Por favor, llámenme al celular o mándenme mensajes al WhatsApp y ahí yo les responderé. Todas las diapositivas se están subiendo a su plataforma virtual. Lo único es que ustedes tienen que leer. ¿Listo? Lean sus diapositivas, por favor. Listo. Muy bien, muy amable. Gracias. Nos vemos hasta la próxima clase. Adiós. Cuídense mucho.